La luz del atardecer caía suavemente sobre Madrid, como acentuando la grandeza y el misterio de los viejos edificios. La calle estaba concurrida, pero a pesar de ello, el ambiente en torno a la casa Petrovsky parecía inusualmente tranquilo, como si este rincón de la ciudad estuviera oculto a los ojos de la gente corriente. En esta casa comenzaba un nuevo capítulo en la vida de Manuel, un joven pero experimentado conductor que acababa de conseguir trabajo en la familia más influyente de la ciudad. No sabía que este trabajo cambiaría su vida, pero sentía que estaba a punto de encontrarse con algo mucho más que servir a los ricos y poderosos. Era una mañana diferente a la habitual. Habiendo dejado atrás hace tiempo varios años de trabajo nada fáciles en otras casas, Manuel parecía sentir que ahora se enfrentaba a una vida muy diferente. Un traje estricto, unos pantalones perfectamente planchados, una corbata que acentuaba casi imperceptiblemente su estilo comedido. Todo ello no le daba motivos de preocupación. Siempre se sentía seguro al volante, pero hoy era especial. No solo conducía por las calles de su ciudad natal, sino por una carretera que conducía a un mundo nuevo, inexplorado y potencialmente peligroso. En casa de los Petrov le recibió una anciana ama de llaves, cuya mirada era cautelosa y evaluadora. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero no ocultaba su curiosidad. —¿Usted debe de ser el nuevo chofer? —preguntó, examinándolo de pies a cabeza. No había amabilidad ni reproche en su voz, solo una forma rígida de dirigirse a él, como si estuviera acostumbrada a tener a gente como Manuel bajo estricto control. —Sí, soy Manuel. Trabajaré con la señora Margarita —respondió Manuel con toda dignidad, inclinando ligeramente la cabeza. Había algo en él que no le permitía mostrar su ansiedad. Se daba cuenta de que había que hacer un examen serio, y su rostro debía permanecer impenetrable como un muro. La mujer, sin pronunciar palabra, se limitó a asentir y a indicarle con un gesto que entrara en la casa. Al pasar por los largos pasillos decorados con alfombras y cuadros caros, Manuel no pudo evitar darse cuenta de cómo la riqueza de aquella casa eclipsaba todo lo que la rodeaba. La gran escalera con tallas, los altos techos, las antiguas lámparas de araña que brillaban a la luz del día. Parecía que cada detalle de esta casa había sido pensado hasta el último detalle. Sintió que había entrado en un mundo donde todo se decidía de otra manera, donde el honor, el estatus y la lealtad eran lo primero, no los simples sentimientos humanos. Cuando llegó al amplio salón, Margarita Petrova ya estaba sentada en el sofá, esperándole. Era una mujer de mediana edad, pero su estilo, seguridad y tranquilidad daban la impresión de que había vivido varias vidas. Le miraba como mira una persona acostumbrada a tener el control y a saber absolutamente todo lo que ocurre a su alrededor. Llevaba un vestido oscuro que realzaba perfectamente su figura y, a primera vista, Manuel se dio cuenta inmediatamente de que no se trataba de una simple mujer de negocios, sino de una mujer acostumbrada desde hacía mucho tiempo al lujo y a la atención. No necesitaba hacer alarde de su poder, simplemente era poder. —Llegas justo a tiempo —dijo Marguerite, levantándose del sofá. Su voz era uniforme y sin excesivo calor, pero había en ella una confianza inconfundible. —Es importante para mí —añadió con una leve inclinación de cabeza que significaba algo más que un simple acuerdo. Manuel, al encontrarse con su mirada, no pudo contener un ligero estremecimiento. Se trataba de una mujer que sabía ser exigente, pero al mismo tiempo se mantenía reservada y noble. —Siempre intento ser preciso, señora Petrova —respondió, tratando de ocultar las emociones que de pronto surgieron en su alma.
Sabía que la primera impresión era más importante aquí que en ningún otro sitio, y no quería parecer ni demasiado modesto ni demasiado impertinente. Debería hacerlo, respondió ella brevemente, estudiando su rostro con atención. No había calidez en sus ojos, pero sí un vivo interés. Espero que estés a la altura de tu recomendación. Valoro la lealtad y la disciplina en las personas, añadió sin sonreír. Manuel asintió, y, aunque las palabras parecían bastante ordinarias, sintió que la tensión en el aire se hacía palpable. Prepárate. Mañana serás mi chófer para una reunión importante, dijo Margarita y dio un paso hacia la puerta. Manuel la siguió, dándose cuenta de que el trabajo había comenzado. No era un día más en la vida de un chófer, era la introducción a un mundo en el que cada paso podía tener enormes consecuencias. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero ya podía intuir que el reto que le esperaba no sería fácil. Se dirigió a su coche mientras la puerta del garaje se cerraba a sus espaldas y contempló la magnífica limusina negra en la que debía subirse cada día. Atención al detalle, cuidado y lujo. Todo en este coche hablaba de la riqueza y el poder a los que estaba empezando a acostumbrarse. Cuando Manuel se acomodó en el asiento del conductor y arrancó el motor, oyó pasos detrás de él. Al girarse por el retrovisor, vio a un hombre en el balcón con expresión indiferente. Vito Petrov, el marido de Margarita, le observaba discretamente. Su mirada era fría, impasible, y había cierta rigidez en ella, como si Vito ya hubiera decidido que aquel hombre no debía tener cabida en sus vidas. Manuel captó su mirada y sintió que algo en su interior se tensaba. Aquellos ojos, los ojos de un hombre acostumbrado a controlar todo lo que le rodeaba, estaban escrutando cada uno de sus movimientos. «Ten cuidado», dijo Vito dando un paso adelante. Su voz era suave, pero había amenaza en ella. A Margarita le gusta el orden. Si fallas, tu puesto lo ocupará otro. Manuel asintió en silencio, sin contestar, y siguió conduciendo, sintiendo que algún tipo de amenaza maduraba bajo sus uñas. Así empezó su vida en casa de los Petrov. Emanuel sabía una cosa: no iba a ser solo un conductor, sino que iba a formar parte de un juego en el que cada palabra, cada movimiento importaba, un juego en el que su vida y su destino no estaban en sus manos. Habían pasado unas semanas desde que Manuel había entrado a formar parte de la familia Petrov. Sus obligaciones diarias se habían convertido en rutina. Acompañaba a Margarita a las reuniones de negocios matutinas, la recogía de los actos benéficos por la noche, y los días intermedios los pasaba en largos paseos en coche por la ciudad, llevándola a ver a socios, coleccionistas o colegas. Se estaba acostumbrando al lujo y al silencio atmosférico de la casa, cada vez más consciente de las miradas de los de casa y de los de fuera, y especialmente de la mirada de Marguerite. Era reservada y exigente, y a pesar de su calidez exterior, se mostraba realmente fría en su forma de abordar el trabajo y a las personas. Sin embargo, además de sus obligaciones, Manuel sentía constantemente la presencia de otra persona en la casa, Vito Petrov, el marido de Margarita. Su disgusto, oculto tras una máscara de cortesía, se hacía cada día más evidente. Vito no era tan directo en sus intenciones como su mujer, pero su mirada era siempre escurridiza, evaluadora. No le gustaba que alguien ocupara un lugar que, en su opinión, debía ser solo suyo. Manuel sentía que todos sus movimientos eran registrados, que todos sus gestos eran puestos a prueba de lealtad. Un día, durante el trayecto matutino, cuando Manuel llevaba a Margarita a otra reunión con inversores, vio aparecer una sombra en el espejo retrovisor
del asiento trasero. Vito, sentado en la última fila, le miraba fijamente. No había sonrisa, ni palabra de saludo, solo una mirada aguda, como si cortara el aire, perforando cada centímetro de espacio entre ellos. ¿Cómo estás? La voz de Vito rompió de repente el silencio. Estaba haciendo una pregunta, pero la entonación era tal que era fácil de entender. La pregunta era más bien retórica. Bien, gracias, respondió Manuel con calma, intentando no ceder a la tensión. Sabía perfectamente que aquella pregunta no se refería a cómo se sentía, sino a cómo se comportaba en aquella familia. Espero que te des cuenta de quién manda aquí, añadió Vito, cruzando los brazos sobre el pecho. Miró directamente a los ojos de Manuel sin apartar la vista. No quería oír la respuesta. Quería asegurarse de que se daba cuenta de su papel. Manuel asintió en silencio, dudando si decir algo más duro. En esta casa, Vito era dueño de cada habitación, de cada mirada, de cada cambio de humor. Aquella noche, cuando Marguerite regresó a casa tras una importante cena de negocios, Manuel se dio cuenta de que la casa estaba más tensa que nunca. Todo el personal, desde el ama de llaves hasta el cocinero, andaba de puntillas por la casa, evitando conversaciones y reuniones. Incluso en el aire había una especie de pesadez, como si algo oculto estuviera a punto de salir a la superficie. Y, como siempre, Manuel vio a Vito observando cada movimiento de Margarita. Sus ojos la seguían, y en cuanto ella desaparecía en su despacho, Vito regresaba a su estudio, donde pasaba las noches en vela preparando nuevas estrategias y observando todo lo que ocurría en la casa. Una tarde, cuando Margarita estaba ocupada con otro proyecto y no se encontraba en su habitación, Manuel escuchó una conversación entre Vito y un viejo amigo al que había invitado a la casa. No pudo evitar escuchar, ya que la conversación era demasiado fuerte para no ser oída. ¿De verdad crees que no lo entiende?, dijo la voz de Vito. Es demasiado callado, demasiado humilde para sospechar nada, pero este es su final. No se quedará aquí mucho tiempo. No dejes que se acostumbre demasiado a su lugar. Otra voz, igualmente fría y grave, le respondió: «Te das cuenta de que esto es un juego, Andrew, y este juego podría volverse en tu contra. Puede que sepa algo más de lo que crees». Manuel se quedó helado, con el corazón latiéndole más deprisa. No eran simples amenazas, era un peligro real. Se dio cuenta de que su posición en esta casa era mucho más precaria de lo que había pensado. Vito no era solo el marido de Margarita. Era un hombre que no toleraba la competencia, aunque fuera implícita, oculta. Manuel se dio cuenta de que su lugar era solo temporal y que, si no tenía cuidado, podía ser destituido tan silenciosa y discretamente como había sido acogido. Con estos pensamientos, Manuel regresó a su pequeña habitación en una esquina de la casa y miró por la ventana, sintiendo la inminente tormenta atenazándole el pecho. Su trabajo no era solo un ministerio, sino un juego en el que había mucho más en juego de lo que hubiera podido imaginar. Se dio cuenta de que en este juego no solo tenía que cumplir sus obligaciones con destreza, sino también estar preparado para cualquier giro, por inesperado que fuera. Se sentó en la habitación a oscuras, pensando en todo lo que había oído y comprendido en los últimos días. Alguien había establecido las reglas en la casa de los Petrov, y esas reglas eran tan crueles que tenía que seguirlas o encontrar una salida. Pero, ¿cómo encontrar una salida de un mundo en el que cada puerta podía estar cerrada con llave y cada palabra podía ser una razón para caer? El tiempo pasaba. Emmanuel sentía cada día más cómo su vida se convertía en una compleja red.
tejida a su alrededor por hilos invisibles. El trabajo con Margarita Petrova continuó al ritmo habitual, viajando a reuniones, participando en actos, cumpliendo cuidadosamente con sus obligaciones. Pero lo que empezó como un trabajo sin complicaciones, pronto se convirtió en una trampa para Manuel. Sentía que todos sus movimientos estaban siendo rastreados, que todo en esta casa, desde los espejos hasta los sonidos tras las paredes, escondía algo oscuro e impredecible. Todo empezó con un incidente aparentemente pequeño que se convirtió en un punto de inflexión. Una noche, cuando Manuel se disponía a abandonar la casa de los Petrov, después de otro viaje, recibió un extraño mensaje de una de las criadas. Le pidió que pasara al gran comedor, diciendo que Margarita quería hablar. Manuel se había acostumbrado en las últimas semanas a su exactitud en los negocios, por lo que, al recibir tal sugerencia, no dudó en acudir a ella. Cuando entró en la habitación, Margarita estaba de pie junto a la ventana, mirando intensamente hacia las oscuras callejuelas, como si esperara algo o a alguien. Todo en su postura indicaba que estaba nerviosa. La habitación estaba a oscuras. Solo la tenue luz de la lámpara del escritorio iluminaba suavemente su rostro. Cuando abrió la boca para decir algo, se quedó callada de repente, como si las palabras se le hubieran quedado atascadas en la garganta. «¿Has encontrado el collar, verdad?», preguntó por fin sin volverse. Manuel tragó saliva, sintiendo que la frialdad se apoderaba de su corazón. No sabía nada del collar del que había hablado Marguerite. Estaba seguro de que nadie podría encontrar nada sospechoso entre sus cosas. Y no sé a qué se refiere, ama. Su voz sonaba firme, pero todo se agitaba en su interior. No entendía exactamente por qué le habían hecho aquella pregunta. ¿El collar? ¿Dónde podía estar? Ella se volvió, y en sus ojos él pudo leer el miedo oculto que intentaba esconder tras la dureza. «Lo hemos encontrado, Manuel», dijo ella, y había tal seguridad en sus palabras que Manuel se sintió incómodo. «Estaba escondido en tu maleta. Tengo razones para creer que te la llevaste». Por dentro, todo dio un vuelco. Esta conversación, esta acusación, era una verdadera trampa. Sabía que era imposible, pero ¿qué podía decir? Su palabra contra sus sospechas. «No fui yo», dijo Manuel, intentando mantener la calma. «Nunca aceptaría algo así. Ya me conoces». Margarita negó con la cabeza, casi con lástima. «Comprendo que no es fácil para ti, pero debes entender que no puedo arriesgarme. Mi marido, Vito, no te creerá. Ya se ha puesto en tu contra, y no hay nada que yo pueda hacer al respecto». Manuel sintió que se le estrujaba el corazón. No podía entender cómo Marguerite podía creer semejante mentira. Era como una obsesión. Le habían acusado de robar, pero Vito no era el único que estaba detrás. Alguien más la manipulaba. Tal vez ella misma no se diera cuenta, pero toda esta situación había sido cuidadosamente preparada. Emmanuel lo sabía. «Yo no he robado el collar», repitió Manuel, con voz más dura. «Alguien me tendió una trampa. No he sido yo». Marguerite guardó silencio durante largo rato, y en ese momento Manuel notó cómo le cambiaba la cara. En lugar de la habitual confianza, de sangre fría, hubo un momento de debilidad, de duda en sus ojos. «No lo sé», respondió al fin. «No sé qué hacer, pero debes irte. No puedo arriesgar mi reputación ni la de mi familia». Aquellas palabras le golpearon más fuerte que cualquier acusación. No solo le despidieron, sino que tuvo que marcharse con una sensación de vergüenza y dolor, sabiendo que incluso Margarita,
que le había parecido una mujer sincera y amable, había empezado a creer aquellas falsas acusaciones. Manuel sacudió la cabeza y, sin decir nada más, dio media vuelta dirigiéndose a la salida. De camino a su habitación, sintió que todo en su interior se apretaba. No se trataba solo de una traición, sino de una trampa en la que le habían metido desde el principio. Al entrar en su pequeña habitación, la puerta se cerró tras él y se hundió pesadamente en una silla, rodeándose la cabeza con los brazos. Las palabras de Marguerite resonaron en su cabeza. «Tienes que irte». Se dio cuenta de que tenía que hacer algo más que marcharse. Tenía que averiguar qué estaba pasando en esta casa. Sabía que no solo le estaban tendiendo una trampa, sino que detrás había algo mucho más peligroso. Unas horas más tarde, cuando toda la casa se había quedado en silencio, Manuel se levantó con decisión y se acercó a su maleta. Su mirada se posó en un viejo cuaderno que guardaba en uno de los bolsillos. Era un diario de su vida anterior. Una vida llena de acontecimientos inesperados y personas aparentemente olvidadas. Pero ahora ya no era el Manuel que dejaba tranquilamente que alguien decidiera su destino. Esa noche, Manuel se juró a sí mismo que no se iría sin más. Encontraría a quien quiera que estuviera detrás de todo esto. No dejaría que su vida se arruinara tan fácilmente, aunque ya se considerara derrotado. Desde el momento en que Manuel había abandonado la casa de los Petrov, su vida había cambiado radicalmente. Todo lo que conocía y le parecía estable y comprensible se había convertido ahora en polvo. Las acusaciones, que eran injustas, no podían sino dejar una huella en su alma. Se sentía impotente, como si a él mismo lo estuvieran intentando borrar de la faz de la tierra. Y todo había empezado por esa única cosa, el collar que no había cogido. Con ese peso en el alma, no podía quedarse quieto. Sabía que le habían tendido una trampa, y a menos que descubriera la verdad, todo lo que había sucedido sería considerado un inevitable y justo castigo. Manuel no podía creer que Margarita, la persona en la que confiaba, pudiera ponerse del lado de una mentira. Sus dudas y su confusión le mantenían en vilo, pero eso no era todo. Se dio cuenta de que detrás de todo aquello no había una mera coincidencia, sino un elaborado juego en el que sus papeles estaban claramente definidos. Sabía que si no actuaba con decisión, todo acabaría antes de que pudiera averiguar quién estaba detrás de todo. Decidió actuar. A la mañana siguiente, cuando la luz de la ventana empezó a filtrarse en su pequeña habitación, Manuel sintió una extraña determinación como nunca antes había sentido. Sabía que necesitaba más información y que tenía que volver a casa de los Petrov para averiguar la verdad. Pero su entrada en este mundo ya no sería tan inofensiva como antes. Tenía que estar preparado para todo. No sabía lo que le esperaba, pero estaba seguro de que tenía que empezar, donde todo había empezado, en el corazón mismo de esta familia, con alguien a quien había considerado realmente un amigo, pero que ahora resultaba ser su enemigo. Manuel regresó a Madrid y llamó a la puerta de un viejo amigo, Lev Mikhailovich, con quien había trabajado una vez en otro servicio. Lev era detective privado, y aunque sus habilidades distaban mucho de las del trabajo policial oficial, tenía un talento poco común para descubrir rastros ocultos, desvelar detalles poco evidentes y reunir información que podía ser crucial para una investigación. Lev, necesito tu habilidad, dijo Manuel, sentándose en la silla de enfrente. Podía sentir cómo a lo largo de los años se habían convertido casi en hermanos, pero ahora la situación era diferente. Lev no era su amigo en el sentido habitual de la palabra,
Era un aliado que podía ayudarle a resolver esta pesadilla. ¿Qué pasa esta vez, Manuel? Lev le echó un vistazo a la cara y se dio cuenta de que esta vez la situación era mucho más grave de lo que habría pensado. Ya sabía que Manuel tenía sus propios esqueletos en el armario, pero nunca pensó que se vería envuelto en un juego tan sucio. Manuel resumió toda la situación: la acusación de robo, la desconfianza de Margarita, el extraño comportamiento de Vito. Lev, que escuchaba atentamente, frunció el ceño un momento. ¿Estás seguro de que todo ha sido un accidente?, preguntó Lev sin dejar de analizar. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en su casa? ¿Viste algo extraño que pudiera darte una pista sobre quién de ellos estaba detrás de todo esto? Todo fue demasiado tranquilo, respondió Manuel pensativo. Todo era como un cuento de hadas. Margarita era una mujer virtuosa. Vito era un marido estricto pero justo, y yo no era más que un extra en aquel cuadro perfecto. Pero en cuanto estuve bajo sospecha, todo cambió. Vito se comporta de forma extraña, y estoy segura de que no se debe solo a sus sospechas. ¿Crees que es un juego de Vito y no de Marguerite? Lev no creía que la mujer que le había dado una oportunidad pudiera hacer algo así. No, respondió Manuel, negando con la cabeza. No puedo creer que esté implicada. Pero sus sospechas, todo es sospechoso. Confía demasiado en su marido. Pero estoy seguro de que hay alguien más detrás de todo esto. Lev se quedó pensativo unos instantes, y entonces una chispa de comprensión brilló en sus ojos. Tienes razón, Manuel. Todo es demasiado perfecto, demasiado escenificado. Tenemos que profundizar. Sabes cómo solíamos trabajar, ¿verdad? ¿No podrías acceder a su información personal? Manuel, presintiendo que esa podía ser la clave que necesitaba, tomó todas las indicaciones que pudo de Lev y se dirigió hacia la casa de los Petrov. Sabía que sería imposible llegar como antes por la puerta principal. Se dio cuenta de que su regreso tendría que ser tan silencioso como una sombra, para que nadie se diera cuenta de que había vuelto al juego. Esperaba que Marguerite le dejara entrar como si nada, pero se equivocaba. La casa estaba cerrada, y no fue hasta horas más tarde cuando se enteró de que tenía que actuar con prudencia para entrar. De vieja memoria, Manuel echó mano de su experiencia y decidió llamar a los criados que una vez habían trabajado con él, y, gracias a su ayuda, pronto se encontró cerca de la entrada trasera, desde la que era posible entrar sin ser visto. Entonces se le reveló otra verdad. La casa de los Petrov no solo escondía lujo y grandeza, sino también oscuros secretos que podían destruir todo lo que habían construido. Manuel sabía que ya no podía echarse atrás. Estaba ante la puerta que podría haberle conducido a su destino. Y ahora estaba seguro. Solo él podía descubrir esos secretos, aunque para ello tuviera que pasar por encima de todo. Manuel estaba ante la puerta trasera de la casa de los Petrov, con la respiración tranquila, pero con el corazón latiéndole frenéticamente en el pecho. En su mente, todo estaba claramente calibrado, sin errores, sin prisas. Sabía que debía actuar con el mayor sigilo posible. El tiempo no le permitía actuar de otro modo. No estaba preparado para el hecho de que tendría que jugarse la vida, pero, sin embargo, se atrevió a tomar ese camino. Habían pasado semanas desde que abandonó la casa de los Petrov, pero su determinación no se había debilitado. Se dio cuenta de que ninguna acusación podría ensombrecer su determinación de descubrir la verdad. Estaba seguro de que su despido no había sido un accidente, sino un juego cuidadosamente planeado. Pero, ¿quién estaba detrás? ¿Por qué le convenía a Vito eliminarle? Manuel sabía que todo dependería
de cómo resolviera este enigma. Se dirigió en silencio hacia la puerta trasera, que se abrió con un chirrido apenas audible. En ese momento, su mirada se fijó en una sombra que parpadeaba en el pasillo más alejado. Había alguien en casa. Manuel apretó los puños para no delatar su presencia. Sabía que ahora debía tener más cuidado que nunca. Dentro de la casa reinaba el silencio. Manuel se movió por los pasillos, evitando cualquier punto de luz que pudiera delatar su presencia. Encontró el camino hacia la entrada de servicio, por donde antes solo entraban los criados, y así pudo eludir a los guardias que estaban en la puerta principal. El silencio en la casa era inusual, como si nadie esperara visitas aquí. Parecía extraño e inquietante. No había sonidos familiares, ni la voz del ama de llaves, ni los pasos de los criados. Y ahora, al encontrarse en el gran estudio donde antaño se discutían importantes asuntos de negocios, Manuel miró a su alrededor, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Era difícil creer que aquí, detrás de aquellas austeras cortinas y costosas estanterías, se escondiera la verdad que tan desesperadamente había buscado. Pero él lo sabía. Algo iba mal. Algo se ocultaba en esta casa. Estaba seguro de que tras las acusaciones de robo no se escondía un simple accidente, sino un plan cuidadosamente urdido. Manuel se dirigió a la mesa, donde había documentos, fotografías y mapas. Se acercó despacio, colocando cuidadosamente los papeles. Esto era lo que necesitaba encontrar. Rastros que pudieran arrojar luz sobre todo lo que estaba ocurriendo. Hojeó fotografías antiguas, tomadas cuando los Petrov eran aún jóvenes, cuando todo era tranquilo y mesurado. Una foto, sin embargo, le llamó la atención de inmediato. Era vieja y destartalada. Representaba una celebración familiar, y en primer plano había una mujer cuyo rostro Manuel reconoció enseguida. Era Margarita, pero junto a ella había un hombre al que nunca había visto. La cara del hombre no era visible, pero en sus manos, al igual que en las de todos los demás que aparecían en la foto, había un objeto extraño y brillante, el mismo colgante que ahora había desaparecido. Esta fotografía era el punto de inflexión que Manuel había estado buscando. Estaba seguro de que el colgante estaba relacionado con aquella mujer y con la desaparición que ocultaba la casa de los Petrov. Pero, ¿por qué iba a ocultar Vito una información tan importante? Manuel casi podía sentir pasos resonando en los oscuros rincones de la habitación. Se escondió detrás de una de las estanterías, con los ojos brillantes. El ruido de los pasos se hizo cada vez más fuerte. Manuel se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, y vio aparecer una silueta por la esquina. Era Vito. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos había una rigidez desconocida. Se acercó a la mesa sin fijarse en Manuel. «Ya estás aquí», dijo Vito, como si todo lo que estaba ocurriendo formara parte de un plan premeditado. Se detuvo y miró directamente a Manuel. Este se quedó inmóvil, incapaz de articular palabra. «¿Crees que puedes sacarme de esta?», continuó Vito, con voz fría como el acero. «Te equivocas, Manuel. Esta casa me pertenece. Mi mujer y todo lo que hay aquí es de mi propiedad. Deberías haberte dado cuenta de que en este mundo no hay accidentes. Eras bueno para nosotros, hasta que empezaste a acabar». Manuel se dio cuenta de que lo más difícil que tenía que hacer ahora era demostrar su inocencia y descubrir qué había realmente detrás de todo esto. «Yo no he robado nada», respondió Manuel con calma, saliendo de su escondite. «Pero sé quién lo hizo y quién está detrás». Vito no respondió de inmediato. Su mirada se volvió cada vez más gélida y de repente se acercó más,
acercando su rostro al de Manuel. No entiendes lo que está pasando. No lo ves todo, dijo en voz baja, casi como un susurro. ¿Crees que puedes arruinar todo esto? Créeme, no puedes. Manuel, sintiéndose amenazado, estaba preparado para cualquier giro de los acontecimientos. Todo lo que tenía que hacer era demostrar su punto de vista y revelar el secreto que escondía esta casa. En ese momento, se abrió la puerta y en el umbral apareció una persona que Manuel no esperaba ver. Era Margarita. Entró en la habitación y su rostro se ocultaba tras una máscara de calma, pero sus ojos delataban su ansiedad. Manuel, dijo, con una voz inesperadamente suave, no quería que ocurriera esto, pero no te das cuenta de lo que está pasando. Todos estamos en peligro. Tenemos que parar. Manuel no sabía qué decir. En su alma se mezclaban sentimientos de traición, resentimiento y decepción. Había acudido a ella con el honor y la verdad, pero lo único que recibía a cambio eran secretos e intrigas. He venido en busca de la verdad, dijo Manuel, poniéndose frente a ambos, y la obtendré. Todos la merecemos. Margarita y Vito callaron. El silencio que siguió fue tan tenso como una cuerda tensada. Solo quedaba enfrentarse a la verdad.